Bienvenidos a La Buena Educación. Y bueno, hoy día vamos a conversar sobre un tema que seguramente a todos y a muchos de ustedes les puede interesar. ¿Estás pasando por alguna separación de tu pareja, con tu pareja? ¿Piensas que esto puede afectarle a tu hijo o a tu hija, puede afectar la educación, la vida emocional de tu hijo o de tu hija? ¿Qué podemos hacer para que efectivamente, si está pasando usted por esta situación, no afecte la vida familiar, no afecte la educación, no afecte la parte emocional? Hoy aquí en La Buena Educación vamos a conversar sobre esto y por supuesto queremos que cada uno de ustedes pueda participar, nos comenten si están pasando por esta situación, qué es lo que están haciendo, cómo evitar que la educación de sus hijos se vea afectada por una separación. Entonces nos pueden llamar como cada sábado a la línea telefónica 212-5353 y para ustedes que están en el interior del país, la línea gratuita es la 0800 24-802. Soy Liz Quiroz y el día de hoy estoy acompañada de Claudia Sanz. Ella es psicóloga y nos va a ayudar, va a resolver y va a solver todas las consultas que ustedes tengan, ya sea a través de nuestras redes sociales, nuestro Facebook Podemos Aprender, y también a quienes nos llamen por teléfono y hagan las consultas. Bienvenida, Claudia, a La Buena Educación. Hola, Liz, buen día. Y bueno, comenzamos a conversar mientras esperamos sus llamadas telefónicas, sus comunicaciones. La pregunta para todos ustedes es: ¿cómo evitar que una separación, un divorcio afecte la educación, afecte la parte emocional en la vida de sus hijos? Repetimos las líneas telefónicas, a ver si nos ponen las líneas telefónicas para que ustedes puedan llamar y hacer sus consultas. Marca el 212-5353 y desde provincias el 0824-802. Bien, Claudia, entonces la pregunta, bueno, ya la hemos planteado, ¿no? ¿Cómo afecta una separación en la vida familiar, en la parte emocional, la educación de los chicos? Bueno, en general, todo cambio afecta, no solamente a las niñas, a los niños, a los adolescentes, sino también a los adultos. En la edad que sea, siempre nos va a afectar. Pero más en el caso, obviamente, de las niñas, los niños pequeños, adolescentes, incluso ya jóvenes. Uh-huh. ¿Qué sucede? Normalmente cuando se dan estos casos de que en una pareja tienen una separación o un divorcio, aunque la gente diga, no, mis hijos no se dan cuenta, siempre, porque hay un malestar que se siente, una sensación en el ambiente, y las niñas, los niños son mucho más sensibles a captar todo esto. Y sobre todo lo que tú acabas de señalar, es muy común decirlo, no, es muy pequeñito, ¿no? Es muy chiquitito, es muy chiquitita, no se da cuenta. No, sí se dan cuenta porque de repente mamá, papá, que estaban juntos, que salían conmigo, ya no salen conmigo o sale uno de ellos, ¿no? Y yo pregunto y digo, no está. Y es como si el papá, la mamá desapareciera, ¿no? Y no es una cuestión mágica, sino es que desapareció porque no está. Ahora, hay que tener mucho cuidado en qué se le dice, ¿no? O sea, no está ahora, hoy no. Y hay que anticipar. Tu papá hoy día no nos va a acompañar, tu mamá no va a poder estar conmigo, o vas a salir con tu mamá, vas a salir con tu papá, porque es necesario que el niño, la niña, tenga un margen, no de, o sea, mi mamá aparece y desaparece, mi papá no es magia, sino hay que tener consideración, y esto que decir no se dan cuenta no es cierto, sí se dan cuenta y más de lo que nosotros pensamos. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer frente a una situación de separación o divorcio? ¿No? Para que no afecte la parte emocional, no afecte la parte educativa de nuestros hijos. Mira, lo primero, creo que hay que hacer algo con los hijos. Uh-huh. Hay una parte importante, pero hay un previo que es la que debe hacerse entre los adultos, ¿no? Los adultos a veces se olvidan que los hijos son seres humanos que también sienten como ellas, como ellos, y el niño, la niña se convierte en el campo de batalla de los padres. Y eso hay que evitarlo. ¿Cómo? Lo primero es tener acuerdos mínimos, ¿no? No discutir delante de ellos o buscar un espacio que normalmente no, o sea, la casa sí, pero es mejor buscar un punto intermedio que me permita
a mí y a la pareja poder conversar de algunos temas. El problema es de que a veces empezamos a conversar de una cosa y se mezclan, porque tú estás hablando de la educación de los chicos o de lo que vamos a hacer con los hijos y te acuerdas de que tú no hiciste tal cosa, que tú siempre me haces, y traen a colación hechos que han sucedido en el pasado y que han sido repetitivos seguramente en la relación y que pueden ser causa de la separación o del divorcio. Pero eso no es el tema en ese momento. En ese momento son los hijos y tenemos que poner acuerdos mínimos respecto a los hijos. Y estos acuerdos tienen que ver, por ejemplo, con sus rutinas de descanso, de recreación, de estudio. No solo del estudio, porque las criaturas no solamente están todo el día estudiando, sino también sobre sus espacios para jugar, etcétera, ¿no? Necesitan sus espacios de jugar, sus espacios de ocio. De ocio, ok. Bien, tenemos ya llamadas telefónicas. La pregunta para todos ustedes es, ¿qué están haciendo si están pasando por una separación? ¿Qué están haciendo para evitar que esto afecte la vida emocional o también la parte educativa? O en todo caso, si quizás ya están comenzando a vivir esta situación, ¿qué podemos hacer? Estamos aquí con Claudia Sáenz, ella es psicóloga y va a resolver todas sus consultas. Estamos con Yani. Yani, muy buenos días, bienvenida a La Buena Educación. Hola. Buenos días. Hola. Sí, Yani. Sí, soy yo. ¿Qué tal, Yani? ¿Cómo estás? Mi consulta era que tengo una hija que va a cumplir 3 años, de los cuales ella quiere asistir ya, ¿no?, a estudiar al nido. Yo recién paso un mes exactamente de una separación y no sabría qué pauta seguir para que no le afecte eso. Ella tiene muchas ganas de estudiar y de seguir pero es muy pequeña. ¿Cómo podría cuidar para que no le afecte lo que estoy pasando en este momento? ¿Qué hacer para que no le afecte? Gracias por la consulta, Yani. Más llamadas telefónicas. Estamos con Patti. Bienvenida a La Buena Educación, Patti. Buenos días, doctora. Buenos días. Bueno, yo quiero dar un pequeño testimonio acerca de lo que es vivir con padres separados. Yo cuando era niña mis papás se separaron y yo crecí con mi abuela, ni con papá ni con mamá. Ya. Bueno, me dejaron con mi abuela, ¿no? Y eso me ha acarreado pues múltiples problemas en mi personalidad. Hoy en día yo tengo 30 años y tengo que ir al psicólogo, al psiquiatra, y a veces recuerdo mi pasado y me da ganas de llorar. Y pues tengo un hijo de 2 años que a veces no sé cómo tratarlo, a veces me frustro yo misma, a veces no sé, a veces él se pone en un punto de querer golpear, de dar manotazos, patadas, y no sé cómo darle esa paciencia. He ido al psicólogo también y me dice que todo eso se debe a mi infancia, el hecho de no haber vivido con mi mamá, el hecho de no haber vivido con mi padre. Eso yo quiero hacer saber a la población y que se den cuenta del problema que los padres hacen en sus hijos en su niñez y que repercuten en la adultez. Yo hoy en día tengo cambios de personalidad. Hay veces en que estoy feliz, muy bien y contenta, y no sé, de la nada me pongo triste, melancólica o renegona o aburrida, pero yo misma me doy cuenta y quiero cambiar. ¿Quieres cambiar, Pati? Eso es importante que quieras cambiar, pero tú sí estás con tu pareja, vives con tu pareja. Sí, gracias a Dios. Bien. Mi pareja me entiende, me comprende, me ayuda. Bien. Entonces me aguanta prácticamente porque yo, no sé, a veces estoy en ese plan en altibajos y yo me pregunto, y ahora tengo que ir al psiquiatra. Imagínese el daño que me causaron mis padres, pero yo sé que ellos de repente en su limitación también, ¿no? Trato de entenderlos. Bien, Pati, te agradecemos mucho el testimonio, valoramos mucho lo que estás haciendo y la valentía de compartirlo con nosotros, porque también nos sirve como ejemplo. Tenemos más llamadas telefónicas, vamos a contestar todas las llamadas y las consultas también, por supuesto, después de las siguientes llamadas. Estamos con Julio, nos llama desde Ica. Bienvenido a La Buena Educación, Julio. ¿Cómo estás? Muchas gracias, buenos días. Les felicito por el tema realmente. Gracias, Julio. Yo quería contar un caso respecto a la separación de los padres. ¿Cómo se puede manejar el tema del régimen de visita? Le voy a contar mi caso, por favor. ¿Tú eres separado? Yo soy separado y tengo un hijo de 8 años. Ya. Mire, Cuéntanos. Mi hijo es
pero súper atento y se da cuenta de todo y ha sido evaluado por psicólogos y tiene prácticamente una maduración de un chico de 10, de 12 años. Ya. Bueno, en el transcurso de estos últimos años mi hijo me hace preguntas respecto a la mamá. Por ejemplo, el otro día estuve solo, tuve que ir acompañado de él porque no podía dejarlo solo en la casa, ir al banco a ver si le había depositado de la cuenta bancaria el dinero que le correspondería, porque estamos separados y obviamente se había comprometido en dar una pensión. Cuando entramos al banco con mi hijita, la compañía nos dijeron que no se había depositado nada. Mi hijita me pregunta, ¿ha depositado? ¿Hay plata? No hay plata. Y quizás yo cometí el error, no sé, de decirle que mamá iba a mandar una plata. ¿Está bien eso o no está bien eso? Segunda pregunta. El otro día bañándome, mi hija me dio una cicatriz en el brazo. Y era una mordida que la madre hace muchos años me lo hizo. ¿Qué le debo decir yo a mi hijo? Es un accidente que yo lo tuve tocándome, cayéndome. En algún momento se va a dar cuenta los hijos. En otro momento la madre, conversando yo con ella, estaba con un hombre y era su pareja. Y estaba mi hijo mirando. ¿Qué debo yo decirle? ¿Quién es ese señor? Y la mamá dijo, bueno, es mi pareja. Me cuenta mi hija solas que me dio miedo, papá. Bien. Yo no quiero ver así con otro hombre a mi mamá. Bueno, dentro de su inocencia me dijo eso. Bien. ¿Y Yo tú no qué? entiendo, Sí. mi pregunta final, yo no entiendo de qué manera, en este caso, el padre o la madre que vive solo con el hijo, Ya. le puede decir, explicar a un niño que ya se está dando cuenta, ya ha cumplido 8 o 9 años, y se va a dar cuenta, o hasta cuándo vamos a estar siguiendo encubriendo, diciendo cosas, Ya. o debemos decirle la verdad, cueste lo que cueste. Gracias. Gracias a ti, Julio, por compartir con nosotros aquí en La Buena Educación. Más llamadas telefónicas, nos vamos hasta Chimbote, al norte, con Norma. Bienvenida a La Buena Educación, Norma. Buenos días, señorita. Sí, te escuchamos. Yo quiero compartirle mi testimonio. Yo me separé del papá de mis hijas, pero mi hijita la afectó bastante en la escuela porque recién estaba empezando jardín. Y ahorita ella está va a entrar a 4º grado, pero es una niña que ella sabe hacer sus tareas, sino que siempre, claro, papá viene de vez en cuando, ¿no? La ve, todo, pero ella le extraña, siente que le falta. Hay noches que a veces me pregunta mamá y mi papá. Claro, no quería que ella se diera cuenta, pero ella se dio cuenta de que nosotros estamos separados. Ujú. Y a veces no sé cómo puedo hacer para que no le afecte más en sus estudios, ¿no? Ya. Algún consejo, señorita. Muchas gracias. Gracias a ti, Norma, por la consulta. Bueno, podemos ir respondiendo Sí. varias llamadas, varias consultas. Varias consultas. Lo primero, a ver, de todo lo que han dicho, creo que hay que puntualizar algunas cosas. En la vida del ser humano, en general, nada es determinante. Puede ser, una Patti decía que ella ahora vivencia y tiene cosas que son producto de su infancia, pero también hay personas que han vivido con sus padres toda la vida en hogares donde la gente se lleva bien y todo, igual son infelices, o sea, sufren y tienen estos cambios de humor. Entonces, no hay nada que sea completamente determinante, o sea, ya, no tengo mamá, entonces voy a sufrir toda la vida, no está el papá y voy a sufrir. No, o sea, el ser humano también tiene la posibilidad de rehacerse a sí mismo, pero eso necesita contar con otras experiencias, es decir, conocer a otras personas que no necesariamente van a reemplazar a tu mamá o a tu papá, pero sí te van a dar una imagen de persona, de hombre, de mujer, que es diferente y que puede ser más apropiada, más adecuada. Obviamente cuando eres más pequeño sí te pueden afectar, pero creo que a mí me parece que siempre hay que hacer, hay que dosificar la información. O sea, a un niño de 3 años, a una niña de 3 años, hay una cosa que ahora el papá y yo, o la mamá y yo ya no estamos juntos, pero va a ser de esta manera.
Y hay que pensar que no les va a afectar como me está afectando a mí en este momento, porque a veces uno piensa es que como a mí me afecta, como yo sufro, pero la relación es completamente diferente. Bien. Otro de los puntos que mencionaron es qué cosa le debo decir. Sí, ¿qué cosa? Julio, ¿no? Nos hacía Sí, Julio nos varias decía. consultas. O sea, hay cosas que yo debo decir y hay otras que no. O sea, y no es ocultar la verdad, sino hay que ser gradual. Por ejemplo, esta cuestión de la cicatriz, ni tienes que mentir ni nada, sino, sí, me lo hice hace tiempo. Suficiente. Sin profundizar en la situación, Porque claro. que me mordió, que me hizo, o sea, y esas son cosas que quedan en el ámbito de la pareja y la niña o el niño no tiene por qué estar contaminado por esto. Otra cosa es que vea que me están haciendo daño. Exacto. Y me lo va a preguntar, sí, y no le puedo mentir. Bien. ¿No? Otra de las cosas... Mira, tenemos sí. que ir rapidito a una pausa comercial. Les pedimos por favor que estén atentos porque después de la pausa Claudia Sáenz va a seguir respondiendo a todas sus consultas. Pausa y regresamos. Entonces regresamos con La Buena Educación. Liz Quiroz aquí en la conducción. Estamos hablando sobre la separación, los divorcios. ¿Cómo afecta esto a la vida de nuestros hijos, la parte emocional, la parte educativa? ¿Estás pasando por esta situación? Claudia está aquí para responder todas tus consultas. ¿Cómo evitamos que esta situación afecte a nuestros hijos? Y bien, nos quedaron pendientes algunas respuestas. Lo de Julio, que la pregunta de Julio era, ¿qué le debo decir? ¿No? Y a los chicos, a los niños, en la edad que sea, hay que decirles cosas muy puntuales y claras. El detalle extremo no es necesario, porque hay cosas que son del ámbito de la pareja. Entonces, y ahí mal haríamos en que los niños, las niñas, tomen partido por alguien a partir de eso. Claro. Lo otro que yo estaba mirando es no mezclar tus sentimientos con los que le quieres decir al niño o a la niña, porque los que estamos ¿quién está cargados somos sufriendo? nosotros, ¿no? ¿Quién está sufriendo? O sea, el papá no está y no sé cómo decir. Sí, o sea, ¿qué le vas a decir? No está. O sea, no hay por qué decir, está de viaje, no está, y en el momento que él pueda te va a explicar, porque también no hay que asumir una parte que le corresponde al otro. Bien. ¿No? Bien. Y a veces decimos, no, es que nunca le va a decir, no, sí, es que estos son los acuerdos previos de los que hablábamos, que hay que hacerlos. ¿No? Y bueno, nosotros estamos conversando sobre la separación, cómo afecta la vida de nuestros hijos, en la parte educativa, emocional. ¿Qué hacemos para justamente evitar que les afecte? Nos pueden llamar a la línea telefónica 212-5353 para ustedes que están aquí en Lima, y para quienes están en el interior del país, la línea gratuita es la 0800-24-802. Claudia, hablemos de la parte educativa, ¿no? O sea, nosotros como padres, madres, familia estamos preocupados por la educación, que no les afecte. ¿Qué podemos hacer justamente para que esta situación de separación o divorcio no afecte el aspecto de la educación, los aprendizajes de nuestros hijos? ¿Qué hacemos? Ya. Lo primero que vamos a partir es que siempre les va a afectar. Ok. Ya. Siempre les va a afectar, pero tampoco hay que ser una tragedia de esto. La tragedia la hacemos nosotros. Los adultos, o sea, porque, ay, pobrecito, como no está el papá, como no está la mamá, y ya. Pero ¿qué pasa cuando el papá y la mamá están fuera por viaje? Ahí no estamos separados porque se haya roto el vínculo entre los dos, sino por una necesidad laboral. Claro. Entonces, y ahí también les afecta, porque no están. Entonces, pero creo que lo primero que hay que hacer es establecer con los mismos hijos cuáles son, cómo te vas a mover, cómo te vas a organizar. Y esto es sumamente importante porque los límites y los acuerdos actúan como una especie de una vasija contenedora en la cual tú sabes que estás ahí soportado. Porque es como cuando tú haces un pastel, tú no preparas la masa y la metes así nomás al horno. Para hacerse, necesitas ponerla en un molde. Y luego la puedes sacar del molde y tallarla, hacer una serie de cosas. Lo mismo pasa con nuestras hijas, con nuestros hijos. Hay que darles elementos que les permitan tener un soporte. Y este soporte que les dé seguridad, que les dé tranquilidad. Porque si no, estamos generando como vacíos, como baches, y entonces es como, hoy tengo idea, no tengo, y mañana ¿qué va a hacer? Como cuando se levantan y los dejas que hagan, o sea, tienen que tener una rutina, no es que 8:05 me baño, 8:10 me seco, no es así, sino cómo se va a organizar el día, cómo se va a organizar el fin de semana, cómo se va a organizar la semana. Muy bien. Bien, tenemos llamadas telefónicas, estamos con Richard, nos llama desde Breña. Richard, bienvenido a La Buena Educación. Buenos días. Sí.
De verdad les felicito por el tema que están tratando. Yo quisiera contarles el problema de una amiga que tengo. Ella es de padres separados, su hijo tiene 3 años y de un momento a otro emocionalmente el niño, como consecuencia de la separación, comenzó a cambiar emocionalmente, es decir, se convirtió en más rebelde, más desobediente, no quería hacer caso a su madre. En este caso, ¿qué tips o qué consejo nos podría dar, por favor, respecto a este problema? Bien, te respondemos en un momentito, Richard. Más llamadas telefónicas. Nos vamos hasta el Callao con Yanina. Bienvenida a La Buena Educación. Buenos días, señorita. Hola, Yanina. ¿Qué tal? Sí, quería hacerle una consulta. Sabe que tengo una hija de 17 años que ahorita está en la academia y ella más o menos está rindiendo, o sea, un poco bajo en el nivel. Está bajo y ¿cómo se llama? Sino que yo me puse a conversar con ella después de haber ido a la academia y bueno, yo soy separada, ya se va a hacer más de 10, 12 años de su papá y tengo un nuevo compromiso de que tengo dos hijitos ya de 5 y 6 años y ella tiene ahorita, o sea, está como le digo en la academia y yo conversé con ella porque está abajo y me dice de que, y en toda conversación que yo tengo con ella cuando voy a nombrarlo a su papá porque su papá tiene otra familia, ella me dice, no quiero que toques a mi papá, no quiero que toques a mi papá. Entonces me dice, acá no, nada tiene que ver mi papá, me dice. Entonces yo le digo, mira hija, tú no eres la única que vive sin su papá, le digo. ¿Cuántos niños o cuántas personas así como yo que mi mamá me dejó cuando yo tenía 5 años? Y yo me hice fuerte por mí misma porque mi madrastra nunca quiso que yo estudie, le digo, pero desde la vez que yo los tuve a ustedes, siempre me he hecho cargo de ustedes. Y su papá, a mis hijas, bueno, tengo 2 hijas de mi primer compromiso. Y yo siempre le hago ver que yo siempre me he hecho responsable de ellas y a ellas les consta. Y a veces ya no sé cómo decirle porque ni bien le toco el tema de su papá, es como si yo estaría, ¿qué le digo?, rompiendo un cristal, ella al toque reacciona. ¿Es la única? ¿No es tu única hija? No, de mi primer compromiso tengo 2. Bien. Sí, las 2 viven acá conmigo, o sea, no viven juntas, mi hija la mayoría se independizó, tiene 24 años, pero ella es así, o sea, no es una mala niña, no es de amigas, no es callejera, sí es, más bien su defecto de ella es que miente, pero últimamente ella me promete que no me va a mentir, no me va a engañar, y parece que lo está haciendo, trato de confiar en ella, y eso, o sea, no sé por qué, yo le digo, mira hijita, le digo, tú tienes que ser fuerte, le digo, así no estés con tu papá, tienes que ser fuerte porque los papás no toda la vida están con los hijos, le digo, pues, ¿no? Ya, Yanina. Yanina, muchas gracias por compartir tu testimonio. Nosotros en un momentito te estamos respondiendo. ¿Más llamadas telefónicas? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Tu nombre, por favor? Juan Ernesto. ¿Qué tal? Bienvenido a La Buena Educación. ¿Cómo estás? En realidad afecta porque el padre es el que más enseña en la casa. La separación de padre y madre. Entonces, y yo cuando están ya, por ejemplo, crecidos los hijos también, que cuando ya faltan los padres también, ya los hijos ya no quieren hacer las cosas que han aprendido en el colegio. Eso afecta en todo. Nada más. Bien, gracias por tu comentario. Podemos responder a los oyentes, Claudia. Sí, a ver, cosas bien interesantes. Estoy pensando en el niño de 3 y en la adolescente de 17. En el niño de 3 obviamente está pasando por una etapa de rebeldía natural, no es por la separación. A los 3 años es la niña, el niño dejan el mundo más chiquitito de la casa para entrar ya más formalmente al mundo escolar. Y obviamente, pero no solamente es el mundo escolar, sino están cambiando de la omnipotencia de los padres a un mundo con otros niños y niñas como ellos, ¿no? Que puede ser que sea el caso de este niñito, pero que le dice a su mamá, yo no quiero. Y eso es sano, porque toda la vida no va a ser lo que la mamá le dice. Ahora, otra cosa es que no quiero y que tire las cosas. Entonces, ahí
a ver, recoge lo que has votado. O sea, hay que tener pautas claras, porque si uno empieza a desesperarse y a gritar, ¿por qué tiras las cosas? No, ahí ya uno perdió. Lo único que tiene el adulto, el adulto tiene que portarse como adulto. Entonces, ¿qué hay que hacer? A ver, hijo, recojamos las cosas. Y uno no es que va a recoger las cosas, le acompaña y las recoge. Ya, ahora respiremos juntos. O calmémonos los dos y vamos a hablar. Y hay que explicarles. Y con la chica de 17 años pensaba, esta mamá decía, es bien curioso, ella también tiene un nuevo compromiso y tiene 2 hijos pequeños. Y dice, porque el papá tiene otra familia. En realidad, los 2 tienen otra familia. Y cuando la chica dice, no toques a mi papá, es porque más bien yo diría, ¿cómo te organizas con los estudios? ¿Cuáles son tus horarios? Enséñame cuáles son tus debilidades, porque el estudio se puede ver afectado, pero hay que mirar qué condiciones tiene para estudiar. ¿Tiene el espacio? ¿Tiene buena luz? ¿Cuenta con todos sus materiales? ¿Es organizada? ¿Cómo ficha? ¿Cómo repasa sus mapas conceptuales? Son como todo lo demás, porque esa es una parte si eso no está bien, entonces no va a rendir. Y no es que sea responsabilidad del papá ni responsabilidad de la mamá, sino es cómo se organiza la estudiante, el estudiante, ¿no? Bien, ¿y qué recomendaciones nos daría justamente para nosotros, los padres y madres de familia, de repente que en estos momentos están pasando por una situación de separación o divorcio, se puedan poner de acuerdo justamente sobre la educación de los hijos, ¿no? Algunos dicen, no, este colegio sí, horarios, o sea, ¿qué hacemos? Mira, en principio hay que ponerse de acuerdo. Tanto estén separados, divorciados, como estén casados. Porque a veces yo digo, es que a mí no me educaron así. Ya, pero ahora no te están educando a ti, ni tú estás educando ni al esposo, ni a la esposa, ni a la pareja, sino estás educando una nueva generación y son nuevas personas. Y tienes que tener claro por dónde te orientas, ¿no? Y por ejemplo, establecer límites. De lunes a jueves se acuestan a tal hora y se levantan a tal hora. Y hablas con ellos. Porque, por ejemplo, yo en algún momento lo he mencionado, que los niños pequeños a las 8 de la noche en la cama, no tienen por qué estar hasta las 11 de la noche. Ya, ahora que están de vacaciones, hasta las 9 o 10. Pero igual tienen que dormir, tienen que descansar. Porque ¿qué programas hay a partir de esa hora? Son para adultos. Son para adultos. Y dime, en todo caso también tenemos, por ejemplo, el niño o la niña se queda con la mamá. Entonces, en la casa de la mamá tiene unas reglas, pero de repente el fin de semana se lo llevan a la casa de la abuelita o del papá. ¿Qué hacemos, no? Porque puede ser que los horarios cambian, lo dejan que se quede hasta tarde. Y esas situaciones son bastante conocidas, ¿no? Que cada uno tiene sus reglas en las casas donde van. Ahora, yo creo que lo que es sumamente importante establecer que una cosa es la vida de lunes a viernes pensando en que están en el colegio, ¿ya? Vamos a ponernos en las dos situaciones, en el colegio y no en el colegio. O sea, en el colegio de lunes a viernes tienes un horario, tienes una serie de compromisos, de cosas que cumplir, y sábado y domingo es un día diferente. Entonces, yo estoy con la mamá o yo estoy con el papá de lunes a viernes y me tengo que levantar 6 de la mañana, hacer la lonchera, que salga, llevarlo al colegio, recogerlo, repasar las tareas, ver que esté, o sea, supervisar, porque a lo mejor yo estoy en horario de trabajo y no lo voy a ver sino hasta la noche, pero no puedo esperar llegar a las 10 de la noche, a las 8 de la noche para que empiece a hacer las tareas. Entonces, como qué cosas puedes ir avanzando, cómo te voy supervisando, y también que entienda que son espacios diferentes, porque una cosa es el sábado y domingo que no tienes colegio y otra cosa es de lunes a viernes. Y también eso tiene que ver con los horarios de televisión, con los horarios de dormir, con los horarios de aseo, con las comidas, ¿no? Y no es que hay que ser maniático o maniática de la hora, de los horarios, pero sí de una organización. Esta organización, vuelvo a decir lo mismo, es lo que te da como un soporte en el cual te mueves. Y tanto para las dos casas. Para las dos casas. Y que se entienda, porque si no, uno es el malo y la otra es el bueno, que le permite todo. Bueno, nos vamos rapidito a una pausa comercial, regresamos con más aquí en La Buena Educación. Regresamos con La Buena Educación, Liz Quiroz aquí en la conducción. Estamos conversando sobre la separación, el divorcio, cómo afecta esta situación a la vida de nuestros hijos, su educación, su aspecto emocional.
José Luis, ¿tenemos premios para las llamadas telefónicas? Ah, ves, pequeño detalle que me había olvidado. A ver, todas las llamadas telefónicas que han ingresado el día de hoy y las que ingresen van a tener el premio de la buena educación que estamos regalando cada semana, y es el kit. No tenemos la mochilita para mostrarla, pero la mochila tiene varias cositas que les pueden interesar y gustar, sobre todo ahora que vamos a comenzar el año escolar. Tiene cuadernos, lapiceros, lápices, cartuchera. Tiene este lindo tomatodo. Este sí lo tengo porque es mío, pero también lo pueden tener ustedes en la mochila de la buena educación, y material útil para el inicio del año escolar. Ya saben, todas las llamadas obtienen su kit de la buena educación. Bueno, Claudia, podemos seguir de repente contestando a nuestros amigos que nos han llamado. Sí, contestando, y también tener en cuenta que la persona no solamente es emocional, ni solamente cognitivo para aprender, sino es la suma de todos, y son más dimensiones, que es lo físico, lo emocional afectivo, lo cognitivo, y también el nivel de trascendencia, espiritualidad. No estamos hablando de Dios, sino de esas cosas importantes que te van dando valor, la solidaridad, el respeto con los demás, todo eso. Y es toda la persona de manera integral. Y ahí es clave, porque el desarrollo no se da todo al mismo tiempo, sino es como que va uno más que otro, y obviamente conforme van creciendo, esto va cambiando hasta que logran una cierta estabilidad. ¿Por qué es importante? Porque, o sea, a ver, si yo, lo que conversábamos pensando en este adolescente, Sí. Que efectivamente puede ser que lo del padre le afecte, pero hay que mirar si las condiciones de aprendizaje son las que ella requiere, las que ella necesita, ¿no? Y hay que ver si físicamente, por ejemplo, yo puede ser que diga, quiero nadar, y no tengo una piscina cerca, nunca he tomado clases de natación, entonces ¿cómo voy a poder hacer nada ahora si no tengo las condiciones? Y dime, bueno, pensemos en la situación ya cuando el niño o la niña está en el colegio. ¿El docente debe estar informado sobre una situación de separación o divorcio? Ya, mira, lo primero es que yo he trabajado muchos años en colegio, y los papás lo que te dicen, lo que dicen a los hijos es: no le cuentes a nadie, porque esto es solamente de la casa. Pero los maestros, las maestras se dan cuenta al toque, porque puede ser que el niño o la niña no necesariamente baje en las notas, en el rendimiento, pero que esté más solo, que esté más sola, o que empiece a tener conductas que no hacía antes. Entonces, sí es pertinente informar a la escuela que están en un proceso de separación o de divorcio o de distancia, de lejanía laboral, para que sepan, y darle, no para justificar cosas, sino para saber cómo se puede formar. Los maestros son tus aliados, y que los maestros desde su experiencia también te pueden decir cómo apuntalar para que esto no les afecte tanto. Entonces, sin llegar al detalle de que me hizo tal cosa, sino estamos en un proceso que es difícil, por ejemplo, ¿no? Y explicarlo. Bien, para poder acompañar a los chicos. Y además porque los niños, cuando sobre todo son pequeños, cuentan todo. Lo cuentan todo, todo eso lo sabemos. Van y le cuentan todo a la maestra, al maestro, porque... Y los amiguitos también, ¿no? Sobre todo a los amigos, pero a las maestras, a los maestros les cuentan. ¿Sabes por qué? Porque es un adulto que está fuera y que no toma partido por ninguno de los dos. Porque los niños, las niñas quieren a su mamá, quieren a su papá, como sea, los quieren. Y bueno, yo he sido testigo, bueno, en algún momento así, uno de mis hijos llegando a casa muy triste porque le habían contado de la separación, ¿no? Mi amiga está llorando, mi amigo está llorando. ¿Qué hacemos ante esa situación? Bueno, porque además el amiguito también se siente afectado. Escucharlos y decirles cómo se siente y permitir que lloren, y decir, a ver, ¿qué cosa podríamos hacer? Porque también hay que quitar ese mito de que tengo que hacer que el otro no sufra. No, pero yo como amigo, ¿qué puedo hacer? Ya, invitarlo a que esté un día en la casa, que hagamos una actividad diferente. Yo recuerdo mucho una experiencia. Un día mi hijo, que en ese momento tenía como 7 años, me dice, mamá, los papás cuando se separan, cuando se divorcian, es porque ya no se quieren. Y lo miré y le digo, sí, mamá, pero los papás nunca dejan de querer a los hijos. Así es. Y entonces, ¿qué había sido? Era a raíz de un caso que la maestra les había comentado, y entonces él decía,
no sé qué tan claridad del concepto, pero otra cosa es la vivencia, ¿no? Decía, y efectivamente, el vínculo entre los adultos se rompe, ya no existe, pero el vínculo con los hijos no se puede renunciar a ser padre, no se puede renunciar, o sea, no es que diga, ya, yo aquí se acabó, ya no soy madre, ya soy padre. Lo mismo que con los hijos, no pueden decir, ya dejo de ser hija, ya dejo de ser hijo. Bien. Entonces, ahí creo que algo sumamente importante es, sigo presente a la vida de mis hijos. Bien. De mis hijas. Me dicen que tenemos llamadas telefónicas, estamos con Elisa Segarra. Bienvenida a La Buena Educación, Elisa. Doctora, buenos días. ¿Qué tal? Sí, soy la señora Elisa Segarra, soy abuelita de Valentino Escobedo. Pues tengo un casito muy interesante y quisiera de verdad su mayor consejo para tomar las actitudes que va a ser muy pronto de que el niño se vea con el papá. Valentino tiene 7 años, va a cumplir en marzo 8 años. El papá ha dejado de verlo, él lo dejó cuando tenía 11 meses de nacido. Lo vio algunas veces hasta los 3 años. Después de 3 años recién se va a encontrar con el papá mañana. Entonces, él dice que el papá está de viaje, ¿no? Pero como tiene la imagen paterna de mi esposo, entonces el niño está creciendo con esa imagen paterna que es el abuelito. Pero entonces es ahora porque el niño está para 3er grado este año, pero como niño incluido en un colegio cercano a la casa que es de pocos alumnos. Entonces, Valentino tiene un rasgo de autismo leve. La pregunta de él es, mamá, porque a mí me dice Lalita, el Víctor, que es su papá, Víctor me dice, ¿es mi papá? Entonces mi pregunta es, ¿cómo decirle a esa pregunta si mi papito Ismael, que es el abuelito, él dice, es mi papito, es mi papá, es mi héroe, pero Víctor, ¿qué cosa es? ¿Mi papá? Le digo, Valentino, trato de salir del tema, decirle, sí, tu papá está de viaje, le dije, no, tu papá está de viaje, tú tienes tu papá y se llama Víctor, pero lo va a ver mañana, doctora. ¿Qué hacer? El señor Víctor tiene 2 hijos mayores, que es de otro compromiso, que tiene el niño, uno 14 años y el otro 12 años. Pero ahorita mi pánico es, si él se acerca y le dice, papá, ¿y cómo es ahora? Por favor, le pido sus sugerencias para tener la seguridad de que Valentino no retroceda. Elisa. Porque él lleva terapias, él está desde los 2 años, 3 meses está en terapias, está en psicólogo. ¿Y la mamá Elisa? La mamá vive, pero ella trabaja, mayormente ella está en el trabajo. Pero vive contigo y con el niño. Claro que sí, Okay. Claro que sí, doctora, Bien. claro que sí. Bien, Elisa, gracias por tu consulta, muy importante lo que estás haciendo. Te respondemos en un momentito porque tenemos otra llamada telefónica. Estamos con Isabel, bienvenida a La Buena Educación, Isabel. Muy buenos días, señorita. Mi consulta es la siguiente. Yo tengo una hija de 4 años. Ya estoy más de 1 año separada de su papá, pero tuvo un cambio brusco en su comportamiento, de lo que era tranquila en el jardín, empezó a portarse ya un poco más rebelde, en sus calificaciones también empezó a bajar, se le veía un poco distraída. Actualmente estamos tratando de llevar una buena relación con su papá y la veo que ha mejorado, pero como él trabaja lejos, no compartimos más tiempo con él. A mis papás, a mis papás lo llama también como papá, mamá, pero quisiera saber si eso va a perjudicar quizás a su futuro en lo que es su estabilidad emocional, porque a veces le noto un poco insegura de ella misma. Bien, Isabel, te respondemos. Gracias por las llamadas telefónicas. A ver, particularmente, yo tengo una opinión que los abuelos siempre son los abuelos. No son ni el papá, ni son la mamá. O sea, yo le puedo decir, no sé, la mamá, el papá, pero como abuelos. Pero no es la mamá ni el papá. No, porque eso sí puede crear confusión, no tanto porque no sepa que es su abuela, que es su abuelo, sino porque le estamos dando un rol que la abuela no lo tiene. O sea, la abuela es la abuela. Ahora, permíteme que diferencie los dos casos. En el niño pequeño el nieto de Elisa. El nieto de Elisa,
Yo tengo ahí dos cosas que me preguntaría, ¿no? En algún momento le han hablado, no solamente que le han hablado del papá, sino que han consultado con los terapeutas del niño. Ya. Lo segundo, el verlo al papá tiene que ser una situación preparada. Es decir, el papá va a venir y también dialogar con el papá para saber qué es lo que le va a proponer. Porque no sabes, va a aparecer, desapareció y otra vez aparece, ¡ah! ¡Magia! Ajá. ¿No? Es como un acto de ilusionismo y no es así. O sea, ¿cuál es la intención de aparecer? ¿Con qué frecuencia va a volver a aparecer? No es que aparezca y desaparezca de nuevo. No, porque si no, entonces tiene que quedar, yo te voy a ver cada mes, cada medio año, cada año. Entonces, para que no le suscite expectativas al niño, ni ilusiones. Y cuando le pregunta quién es tu papá. Y tu abuelo es tu abuelo al que lo llamas de cariño papá. Entonces, ¿qué debería hacer hoy día? Hoy día, Elisa se está cargando con toda la responsabilidad. En realidad también tendría que estar la mamá ahí involucrada. La mamá, y Elisa dice, la mamá trabaja, sí, pero la mamá es mamá. Es la mamá. Entonces, ¿qué debería hacer hoy día? Así rapidito porque tenemos que... Lo primero es, ojalá pudieran hablar con el papá para saber qué es lo que quiere decirle, o por qué más que por qué aparece, sino cómo va a ser esta continuidad con el niño, para no más pensando que es un niño que tiene un leve autismo, pero igual cualquier niño, por una cuestión de respeto, ¿no? Eso y es lo ella primero. que se quite la carga de que, ¿qué va a pasar? Nervios. Que sí, tranquila. Y el abuelo efectivamente hace la figura paterna. Bien. Y finalmente para Isabel, así muy rapidito. Isabel, a ver, yo ahí tengo dos cosas como que me preocupan. Cuando ella dice calificaciones, una niña de 4 años que está en inicial no tiene calificaciones. Muy importante, no tiene por favor. calificaciones. O sea, no debe tener tareas, es una actividad más lúdica que ahí tú lo que estás mirando. Claro, porque el juego te permite poner en marcha una serie de actividades y de cosas y de predisposiciones y disposiciones para los otros. Bien. ¿No? Entonces eso. Y por otro lado es... el papá vive lejos y le dice al abuelo papá, es lo que ya te decía, que le puede decir, pero tiene que tener plena conciencia que su abuelo es su abuelo. Bien, ¿no? Bien. Listo, nosotros nos vamos a una pausa comercial, regresamos con más aquí en La Buena Educación. Regresamos aquí con La Buena Educación, Liz Quiroz en la conducción, hoy acompañada de Claudia Sanz. Estamos hablando sobre la separación, el divorcio y cómo afecta la vida familiar, la educación de nuestros hijos. Pero ya es momento de ir cerrando también, Claudia, y dejar algunas conclusiones. La separación. ¿En qué quedamos? ¿En qué quedamos, Claudia? ¿En qué quedamos? La separación no es igual, no puede ser igual a no estar presente. O sea, separados, divorciados, hay que estar presentes a la vida de los hijos, de las hijas. Y eso significa mantener comunicación constante, de poner también las propias actitudes entre los adultos, ¿no? Tener acuerdos de lo que pasa en tu casa, lo que pasa en mi casa y no contradecirnos. O sea, es que ahora vas donde tu papá, es que con tu mamá. Esas cosas los dañan. No hablar mal uno del otro. No. Ellos se van a dar cuenta. Lo otro que es importante es de poner sus propios intereses por el interés mayor, que en este caso es el hijo, la hija, su bienestar, ¿no? Y tener acuerdos y límites, dialogar de estos acuerdos con los hijos, porque finalmente, por ejemplo, hay cosas que son bien prácticas, ¿ya? Que tú haces tu rutina, pero no es el papá, la mamá, así tenga 3 años, sino van dibujando con los hijos cuál es la rutina y eso les da a ellos seguridad, porque además ellos participan y ya no es mi mamá me lo impone, mi papá me lo impone, sino llegamos a acuerdos. Y compartir esto tanto con el papá, con la mamá, con la pareja, con quien uno está permanentemente. Lo otro era que habíamos hablado de informar a la escuela lo necesario para que también puedan estar al tanto del avance de la hija, del hijo, en su... Porque no solamente es el rendimiento académico, es la relación social con los demás, su capacidad de... La parte emocional es muy importante, ¿no es cierto? Entonces, que esto va a la par y que forma lo que te da consistencia finalmente para ser una persona. Y finalmente muchos hemos podido salir de una situación así y tenemos una vida, podemos decir, normal y hemos podido afrontar las situaciones. O sea que
tampoco es una tragedia. Creo que hay que saberlo afrontar. No, una separación no es una tragedia. Así es. A veces es más tragedia estar juntos y hacerse la vida imposible. Totalmente de acuerdo. Bien, rapidito nos tienes que dejar un reto como cada invitado que viene a La Buena Educación. ¿Cuál es el reto? El reto puede ser que con el hijo, la hija, en la edad que tengas, revises cómo es su semana y qué acuerdos mínimos van a llegar. No porque tú se los impongas como adultos, sino conversándolos con ellos y que sustenten por qué. Si te dicen, mamá, es que yo quiero 3 horas de play, a ver, explícame por qué 3 horas de play, cuando lo normal, o sea, lo máximo es 1 hora como mucho durante un día. Entonces, como ir dialogando. Y eso, claro, eso significa que yo tome tiempo. Totalmente. Y ese tomar tiempo no puede ser a las 7 cuando tengo que salir a las 7:15. Ajá, ¿no? Excelente. Bueno, muchas gracias a Claudia Sáenz por estar aquí en La Buena Educación y nosotros nos vamos ahora con la agenda de la semana. La agenda familiar para esta semana. A ver, ¿qué tenemos para el día de hoy? A ver, atención por favor. Aquí en Trujillo, hoy sábado desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche se van a presentar diversas organizaciones culturales con una exhibición de marinera norteña, baile típico y tradicional de la ciudad de Trujillo. Esto para toda la familia. Ya saben, hoy sábado desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Todos los padres y madres de familia pueden participar y ver esto en el Coliseo Inca, ubicado en Girón Astete 410, en el Centro Histórico de Trujillo. En las pantallas de Capital TV está apareciendo la invitación, así que todos pueden apreciar en familia este show de marinera norteña. Y lo importante, escuchamos la musiquita. Así es, escuchamos la musiquita. De entrada es totalmente gratuita. Yo quisiera ir. ¿Cómo hago? Bueno, para nuestros amigos de Lima, atención, aquí en Lima pueden disfrutar en familia, sobre todo con los más pequeños de la casa, un espectáculo de cuentacuentos que se va a narrar aquí en la Casa de la Literatura, que se ubica en la estación Desamparados, Girón Ancash 207, en el Cercado de Lima. Aquí se va a narrar el cuento peruano Osta y el Duende, y es una historia de un pequeño que se queda a cargo de un rebaño de ovejas y se encuentra con un misterioso duende. Ya saben, entonces esta invitación a la Casa de la Literatura es mañana domingo a las 4 de la tarde en la estación de Desamparados en el centro de Lima. El ingreso es totalmente libre. Y una más rapidita, aquí en Barranco, en la avenida Bolognesi 802, mañana domingo 1 de febrero a partir de las 5 de la tarde, la narradora Mariela Cabrejos Barco va a estar con Cuentos de la Maleta, totalmente gratis también la entrada, así que ustedes a participar mañana domingo a partir de las 5 de la tarde en la avenida Bolognesi 805. Me dicen que hay que hacer reservas si quieren tener un buen espacio y estar en primera fila. Por favor, tomen nota y llamen al 247-6346, 247-6346. Y bien, ahora tenemos aquí a 2 invitados más en La Buena Educación. A ver si me ponen las cámaras para mirarlos. Ellos son 2 jovencitos escolares. Estamos con Renzo Rengifo Blancas y Valeria Ugaz. ¿Por qué están aquí? Ellos dos son 2 campeones. Renzo Rengifo es campeón de ajedrez y Valeria Ugaz, campeona de natación. Además, Valeria viene de entrenar, ha venido de entrenar y rapidito ha venido al programa porque queremos que nos cuenten cómo ha sido su experiencia. Ellos son campeones, han participado, no solamente han ganado aquí en Perú, sino también que han salido fuera del país a representar al Perú en juegos como en Brasil. Así que queremos conversar, que nos cuenten ustedes su experiencia. A ver, Valeria, tú que acabas de llegar de nadar, estás así fresquita, te veo fresquita, cuéntanos, ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿Desde cuándo nadas y cómo has logrado que el deporte sea parte de tu vida? Y para muchos padres o madres de familia pueden decir, bueno, le está quitando tiempo el deporte, dedícate más a los estudios. Cuéntanos tu experiencia. Yo empecé a nadar a los 5 años más o menos porque yo tenía problemas de salud. Entonces el doctor me recomendó practicar natación. Ya. Y entonces ahí me empezó a gustar y empecé a nadar todos los días, así en el colegio. Tú eres del colegio Champañá. Sí. ¿Cierto? Ya. Y empezaste a nadar en el colegio y ¿qué más? ¿Cómo hiciste para luego esto se convierte en una disciplina y es parte de tu vida? Sí, bueno, al principio te tienes que acostumbrar a los horarios y ahora es un poco más complicado porque tengo que nadar en la noche y llego a mi casa a hacer las tareas. A veces me quedo hasta las 12 haciendo las tareas, pero de alguna manera
nadando me acomodo más al horario del colegio que si no hiciera natación. ¿Por qué? A ver, explícame eso. ¿Cómo es eso? No sé, creo que me he acostumbrado a seguir horarios y hacer, o sea, todo así me cueste hasta conseguirlo. Tú dirías que te ha disciplinado. Sí. Bien. Ahora cuéntanos también tu historia, Renzo Rengifo. Él es campeón de ajedrez, él tiene 14 años y es del Colegio Saco Oliveras. Has nacido en Arequipa además, ¿no? Sí. Cuéntanos a ver tu experiencia, ¿no? Porque tú has participado en los Juegos Escolares Sudamericanos 2014, has ganado medalla de plata y bronce, ¿verdad? El 2013 y 2014 participé. Ya, y luego has participado también en los Juegos Panamericanos Escolares en Puerto Rico, has estado en Brasil en los Juegos Sudamericanos el año pasado. Sí, bueno, lo de Puerto Rico es mi meta de este año. Es tu meta, excelente. A ver, cuéntanos por qué tu meta. Mi meta ahorita es volverme un ajedrecista profesional, ser maestra. Y mi entrenamiento es más arduo y más disciplinado. ¿Y desde cuándo te nace el interés por el ajedrez y cómo estás haciendo con tus horarios en el colegio y tus horarios para practicar el ajedrez? Lo bueno que el ajedrez es un deporte de ciencia que me ayuda bastante en el colegio porque me ayuda con las matemáticas, el lenguaje. Y yo aprendí también a los 8 años en Arequipa, me enseñaron en mi colegio. Bien. Y de ahí me vine a vivir acá a Lima y fui mejorando bastante en ajedrez y en el colegio. ¿Y el apoyo de tus padres? Cuéntame. O sea, ¿tus padres siempre te han apoyado? ¿Alguna vez te dijeron, no, mira, tienes que dedicarte más al estudio, un poquito menos tiempo al deporte? No, mis padres siempre me han apoyado, me han dicho que yo escoja lo que me guste hacer y que eso es lo que me va a hacer sentir bien. Y lo bueno es que en el colegio el ajedrez también me ayuda bastante y los dos lo llevo de la mano. ¿Y cuántas horas diarias practicas el ajedrez? Unas 4 o 5 horas más o menos. ¿Y con quién compites? Bueno, yo entreno con mi profesor Ulises Cuellar, con él entreno y él practicamos bastante. Y en tu caso, Valeria, cuéntame, tú también has participado en juegos deportivos escolares, has ganado medalla de oro en 400 libres, medalla de oro en 100 mariposas, toda una campeona también, Valeria, ¿no? Has participado en juegos escolares sudamericanos también en Brasil, has ganado la medalla de bronce en 100 mariposa, medalla de bronce en estilo posta libre, otra medalla de bronce en postas combinado, en fin, has participado en varios eventos nacionales e internacionales. Entonces, desde tu familia, por ejemplo, ¿no? En algún momento te dijeron, mira, Valeria, tómate un poquito más de tiempo para estudiar y un poquito menos la natación. ¿Qué fue lo que sucedió en tu familia? Bueno, yo desde chiquita siempre he llevado bien la natación junto con los estudios y mis papás siempre me han dicho que si en un momento quiero dejar la natación, la puedo dejar. O sea, no ¿Y tú qué quieres? No, yo sí voy a seguir nadando. ¿Cuántas horas diarias practicas, entrenas? 4 horas más o menos. ¿Desde qué hora me decías tú? ¿Todos los días? Sí, bueno, hasta los sábados, de lunes a sábado. De lunes a sábado. ¿Qué le dirías tú a los chicos o padres y madres de familia que en estos momentos nos están escuchando y que de repente en algún momento dijeron, mira, mucho tiempo te la pasas jugando fútbol, mucho tiempo te la pasas jugando ajedrez? ¿Qué le dirían ustedes a los padres y madres de familia? A ver, Valeria. Bueno, que al principio es solo acostumbrarse, ¿no? O sea, al principio va a ser difícil, pero después, poco a poco, te vas acostumbrando a los horarios, a todo el esfuerzo que tienes que hacer. Y se te va a ir haciendo más fácil y va a ser una costumbre hacerlo todos los días. ¿Cuál es tu meta? Bueno, para este año tengo el Sudamericano Juvenil. ¿Dónde? Que al principio iba a ser en Bolivia, pero lo han cambiado y va a ser acá en Lima. Ya. En abril y bueno, quisiera poder quedar al menos entre los 3 mejores. Perfecto. Metas concretas. Tú pasas a cuarto de secundaria, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Y cuál es tu meta, Renzo? Primero, ¿qué le dirías a los padres y madres de familia que nos están escuchando? Así rapidito porque ya tenemos que ir cerrando. Ya, bueno, decir a los padres que apoyen a sus hijos en lo que les guste hacer a sus hijos. Un deporte nos ayuda bastante, nos hace disciplinados y nos hace respetar horarios y saber tener objetivos claros para en la vida. Bien. Agradecemos a Renzo Rengifo, a Valeria Ugaz. Aplausos, por favor. 2 campeones aquí compartiendo su experiencia. Muchísimas gracias por estar aquí en La Buena Educación. Nosotros nos tenemos que despedir. Los dejamos hasta la próxima semana. Chau.